Hola gente, ¿cómo están? Voy a hablarles acerca de Elena Petrovna Blavatsky, o Madame Blavatsky como se la conoce también. Ella fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, difusora de la teosofía, autora de libros tales como Isis sin velo y La doctrina secreta, y sin dudas fue un personaje absolutamente clave en el ocultismo de Occidente. Una persona con una vida literalmente de película muy interesante, así como también fue un personaje tremendamente controversial. Lo que no se puede negar es que es uno de los personajes más influyentes en lo que es la tradición esotérica de Occidente, y su influencia llega inclusive al día de hoy. Vamos a pasar por toda su historia, por puntos claves de su teoría y de la información que ella compartió, tanto en sus libros como a través de la Sociedad Teosófica y testimonios de personas que la conocieron. Obviamente que también hablaremos en profundidad acerca de las grandes controversias que la involucran y les voy a contar mi opinión al respecto. Ya que acerca de este personaje hay una tendencia a hablar o extremadamente bien o extremadamente en contra, lo que voy a intentar hacer yo con este video es ser en primera instancia lo más imparcial posible, mostrar las evidencias que se conocen de su caso y de su historia, y obviamente también al final les voy a contar, como les dije antes, mi opinión al respecto. Pero sin más preámbulos, empecemos. Elena Petrovna Blavatsky nació en 1831 en la familia von Hahn en Ucrania, Rusia. Hija de aristócratas rusos de finales del siglo XIX, su padre, el coronel Peter Alexeyevich von Hahn, era militar, capitán de artillería. Su madre, Elena Andreyevna, era escritora con varias novelas publicadas. Debido a la posición de su marido, la familia viajaba constantemente. A principios de la década de 1840, tras la muerte prematura de la madre de Elena, la joven Elena fue enviada a vivir con sus abuelos a Saratov, donde permaneció hasta 1845. Según distintos relatos de personas que la conocieron en aquella época, Elena ya mostraba rasgos de mediumnidad, pero de esto hablaremos en profundidad un poco más adelante. Ella afirma que ella, siendo una niña de 15 años, fue expuesta a una biblioteca ocultista, compuesta por varios cientos de volúmenes, pertenecientes a su bisabuelo materno, quien había sido iniciado en la masonería a fines del siglo XVIII. Con toda probabilidad, este fue su primer contacto con la alquimia, la magia y la cábala. Combinamos esto con las habilidades psíquicas que su familia afirmaba que ella exhibía y tenemos las condiciones básicas para una ocultista, tanto teórica como práctica. A la edad de 18 años, en 1849, ella se casó con Nikifor Blavatsky, un hombre por el que claramente sentía poco apego, ya que en muy poco tiempo lo abandonó, después de solamente 3 meses de haberse casado. De ahí adoptó el apellido Blavatsky para el resto de su vida. Desde ese momento en adelante y durante al menos 10 años inició una serie de viajes por muy diversos lugares, en busca de verdades esotéricas y formación ocultista, viajando a varios destinos, entre ellos Constantinopla, Grecia, Egipto, Europa Oriental. Estuvo en París, en Londres, en Estados Unidos, México, distintos lugares de América Central, en India, en Java, en Singapur, en Japón y nuevamente en India. En 1856, ella tenía 25 años en ese momento, quiso ingresar al Tíbet desde Cachemira. Si confiamos en el relato de la obra de Sinet, solamente ella, entre sus compañeros de viaje, fue llevada a territorio tibetano por un guía chamán tártaro, aunque solo por poco tiempo. Blavatsky abandonó la India en 1857 para dirigirse a Europa y finalmente fue a Rusia. En el periodo de 1858 a 1863 lo pasó principalmente con su familia y durante un periodo de aproximadamente un año permaneció con su marido, el general Blavatsky. Alrededor de 1859 ella enfermó gravemente, estuvo al borde de la muerte, tenía 28 años. Este periodo en Rusia es significativo porque sus habilidades psíquicas, las que se decía que ella tenía desde su infancia, se hicieron ahora particularmente prominentes. Esto al menos es lo que podemos deducir del relato de su hermana, Vera Petrovna de Hilevsky, quien, al ser preguntada sobre el tema, respondió: "Recuerdo que cuando se le hablaba como medium, ella solía reírse y asegurar que no era una medium, sino solo una mediadora entre los mortales y seres de los que nada sabíamos". Los tipos de fenómenos que se produjeron durante la estancia de Blavatsky en aquel entonces en Rusia fueron enumerados y descritos por su hermana de la siguiente manera. 1. Respuestas directas y perfectamente claras, escritas y verbales, a preguntas mentales o lecturas de pensamiento. 2.
Prescripciones para diversas enfermedades, escritas en latín y curaciones subsiguientes. 3. Secretos privados, desconocidos para todos excepto para la parte interesada, divulgados, especialmente en el caso de aquellas personas que mencionaban dudas insultantes. 4. Cambio de peso de los muebles y de las personas a voluntad. 5. Cartas de corresponsales desconocidos y respuestas inmediatas escritas a consultas hechas y encontradas en los más recónditos lugares misteriosos. 6. Desaparición y aparición de objetos no reclamados por ninguno de los presentes. 7. Sonidos como de notas musicales en el aire, ahí donde Madame Blavatsky deseaba que resonaran. ¿Cuánto de esto es cierto? Nunca lo sabremos. Únicamente contamos con estos testimonios para evaluarlo. Alrededor de 1863 ella dejó Rusia y viajó a Italia. En este periodo estuvo asociada con una sociedad revolucionaria italiana, los Carbonari. Esta sociedad era una especie de sociedad secreta, una secta, que no solo tenía una forma de funcionamiento tremendamente hermético, con rasgos y pautas muy similares a la masonería, sino que además tenían propósitos políticos, funcionando como una especie de guerrilla. Tenía vínculos con la burguesía italiana de la época y su objetivo principal era romper el dominio del papado sobre Italia. Blavatsky apoyó activamente la causa del grupo a punto tal en el que participó en la guerra, en la llamada Batalla de Mentana, que sucedió el 3 de noviembre de 1867. Esta batalla se perdió a manos de los papistas y los franceses, y Blavatsky recibió múltiples heridas, entre ellas un disparo en la pierna, un disparo en el hombro derecho y una puñalada cerca del corazón. Sin embargo, claro está que sobrevivió. Los viajes de Blavatsky se reanudaron a principios de 1868. En julio de 1871 estuvo nuevamente al borde de la muerte. Subió al SS Eunomía, un barco con destino a El Cairo, pero el barco sufrió una explosión. Causó numerosas muertes, pero Blavatsky fue rescatada y trasladada a Alejandría, donde llegó a finales de año. Durante su estancia en El Cairo, Blavatsky fundó la Société Spirité, una sociedad que parece haber tenido una doble agenda, una pública y otra privada, como suele suceder en la mayoría de las sectas. La parte pública involucraba una investigación de prácticas de medium, espiritismo y comunicaciones espirituales. Sin embargo, la parte privada era la que aparentemente era la más importante. Muy pocos sabían en qué consistía y, según Blavatsky, lo importante para ella era lo que sucedía allí en ámbito privado. Sin embargo, en muy pocos meses, la sociedad formal prácticamente desapareció. En abril de 1872, Blavatsky volvió a salir de Egipto y luego de varios viajes más, llegó en 1873 a Estados Unidos. Este viaje marca el final de su anterior vida de viajes y el comienzo del siguiente gran periodo de su vida. ¿Qué podemos pensar de este gran periodo de largos viajes de una chica que comenzó su aventura siendo una adolescente recién casada y que más tarde afirmó haber residido en muchos de los lugares más inaccesibles de la Tierra, a veces disfrazándose de hombre, una vez envuelta en una batalla, reuniéndose con practicantes de magia y artes ocultas y pasando la mayor parte de 20 años como una auténtica gitana? Podríamos decir que ella tenía una compulsión por los viajes, pero si tomamos en serio las propias palabras de Blavatsky, esta compulsión tenía un propósito. La mayor parte de lo que sabemos sobre este periodo procede de sus propios recuerdos, de los relatos de conocidos que afirman haberla conocido durante sus viajes y de familiares que dejaron sus propios recuerdos escritos de sus actividades. Incluso si asumimos una actitud de sano escepticismo respecto a la cuestión de si todos estos relatos son confiables, lo cierto es que gran parte de ellos parecen tener una base real. Algunas de las aventuras de Blavatsky fueron embellecidas por ella misma, pero parece cierto que conoció a muchas personas muy inusuales y adquirió un amplio conocimiento de lo esotérico y de lo oculto. Los intereses de Blavatsky parecen haberla impulsado a buscar más conocimientos sobre esoterismo y ocultismo, no solo de fuentes escritas, sino también de maestros vivos. ¿Quiénes eran estos maestros y cómo se relacionaban con los maestros teosóficos que iban a desempeñar un papel muy importante en su vida? Sigue siendo un verdadero misterio hasta el día de hoy. El motivo por el que Madame Blavatsky fue a los Estados Unidos está abierto a la especulación.
pero en consonancia con los misterios que ella solía describir, ella afirmó que había sido enviada por su logia para revelar la verdad sobre el espiritismo moderno o para formar una sociedad secreta. Los acontecimientos que condujeron a la fundación de lo que se conocería como la Sociedad Teosófica comienzan en 1874, con su presentación al coronel Henry Steele Olcott. Así comenzó una colaboración de por vida, a veces rencorosa, turbulenta, pero siempre productiva. Su interés inicial se centró en la investigación de fenómenos espiritistas. Ella defendió al espiritismo, pero según su criterio, el espiritismo no se basa en la variedad moderna estadounidense del espiritismo, sino en una tradición antigua, que ella llamaría espiritualismo antiguo u ocultismo, que más tarde se convertiría en el fundamento de su teosofía. Para Blavatsky, el espiritualismo americano estaba desprovisto de su sabiduría antigua, mientras que el espiritualismo antiguo u ocultismo comprendía un sistema que debería revelar las profundidades más profundas de la naturaleza divina y mostrar el lazo real que une todas las cosas. En otras palabras, lo que podemos ver es un cambio en una forma de espiritualismo basada meramente en la investigación de fenómenos, pero carente de contenido doctrinal, hacia otra que pretende estar enraizada en la antigua sabiduría de la tradición esotérica occidental. En esa época, Blavatsky escribió un artículo acerca del rosacrucismo que habla de estos temas, y luego también empezó a escribir su famosa novela Isis sin velo, desde 1875. También comenzó a generar reuniones en su departamento, que estaba en Nueva York, lo cual condujo a la formación de la Sociedad Teosófica más tarde en el mismo año. El coronel Olcott sugirió a Blavatsky formar una sociedad para el estudio de dichos temas que les interesaban, y ella estuvo de acuerdo con la propuesta, con lo cual iniciaron la conformación de la Sociedad Teosófica. 2 años después, en 1877, se publica Isis sin velo, obra extensa que profundiza sobre temas centrales del ocultismo en la historia de la humanidad, reconociendo la filosofía hermética, la antigua religión de la sabiduría universal, como la única clave posible del absoluto en ciencia y teología. Esta religión se identifica con la magia, considerada en la antigüedad una ciencia divina que conducía a una participación en los atributos de la divinidad misma. El primer volumen de este libro está dedicado a las fuerzas ocultas y desconocidas de la naturaleza y aborda temas como los fenómenos y las fuerzas, los elementales y elementarios, los fenómenos cíclicos, las maravillas psíquicas y físicas, y el hombre interior y exterior. Todo ello acompañado de una amplia gama de conocimientos complementarios e incidentales, antiguos y modernos, occidentales y orientales, esotéricos y exotéricos. El segundo volumen analiza las similitudes de las escrituras, la doctrina, la historia y las personalidades cristianas con sistemas no cristianos, como el budismo, el hinduismo, los Vedas y el zoroastrismo, todos ellos basados en la noción de que comparten un origen común denominado primitiva religión de la sabiduría. En algún momento durante la escritura de Isis sin velo surgió la idea de un traslado a la India, y finalmente este plan fue confirmado. Poco después, el 8 de julio de 1878, Blavatsky se naturalizó ciudadana estadounidense. Y hacia finales de año, Blavatsky y Olcott partieron del puerto de Nueva York hacia Inglaterra, llegando desde allí a Bombay en 1879, y desde entonces Blavatsky nunca más regresaría a los Estados Unidos. En octubre de 1879, Olcott y Blavatsky iniciaron una revista mensual diseñada como el órgano principal de la sociedad, El Teósofo, con una tirada inicial de 400 ejemplares. Antes de este acontecimiento, sin embargo, se estaban desarrollando planes mucho más ambiciosos. Olcott, en su diario personal de aquella época, registró que Blavatsky había empezado a trabajar en un nuevo libro sobre teosofía. Eso terminaría siendo lo que se conoce al día de hoy como la doctrina secreta. En octubre de 1880 tuvo lugar un acontecimiento significativo: la recepción de la primera de una larga sucesión de cartas de los maestros Kuthumi y maestro Moria, Asinet y otros. Se suponía que Kuthumi, Moria y otros maestros pertenecían a una hermandad oculta en Oriente y habían dado sus enseñanzas filosóficas y éticas al mundo a través de la Sociedad Teosófica. También se creía que habían sido los maestros de Blavatsky
que primero se había convertido en su alumna y que había recibido entrenamiento e instrucción durante su visita al Tíbet. Desde la primera carta recibida por Sinet en 1880 hasta la carta final de la serie en 1886 se escribieron 145 cartas. Las enseñanzas esotéricas contenidas en estas cartas fueron resumidas por Sinet en su libro llamado Budismo Esotérico. En el interín, la Sociedad Teosófica sufrió bastantes dificultades. Miembros de la Sociedad Teosófica se iban de la sociedad y abrían otras sociedades en paralelo, y también empezaron a aparecer denuncias hacia Blavatsky, donde la acusaban de que las famosas cartas de sus maestros en realidad estaban escritas por ella misma, cuestión que obviamente ella negó fervientemente. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres creó un comité especial para investigar a Madame Blavatsky. Richard Hodgson fue quien se encargó en aquel entonces de investigar estas acusaciones y en 1885 hizo una publicación devastadora hacia Blavatsky y la Sociedad Teosófica, diciendo que las cartas que los supuestos maestros escribían en verdad estaban escritas por Blavatsky, que los fenómenos espiritistas de los que hablaban eran producidos fraudulentamente, que los maestros Kuthumi y Moria debían ser ficticios, ya que la letra de la escritura de sus cartas se parecía mucho a la de Blavatsky. Además decía que los objetivos de la Sociedad Teosófica eran políticos, que Blavatsky era una espía rusa y que consideraba que no era vidente ni tenía poderes ocultos, sino que era la impostora más ingeniosa de la historia. Nada de esto frenó el desarrollo de la Sociedad Teosófica, aunque obviamente las polémicas siguieron. Blavatsky regresó a la India a finales de 1884, luego viajó a Europa y se instaló en Baviera en 1885. A finales de año estaba inmersa en la redacción de su obra magna, La Doctrina Secreta, ayudada por la condesa Constance Wachtmeister. Durante los 2 siguientes años, La Doctrina Secreta sería el principal proyecto de Blavatsky. Poco tiempo después, algunos teósofos ingleses la convencieron para que ella se estableciera en Londres, y esto lo hizo en 1887, residiendo primero en la casa de Mabel Collins, que es la autora de un libro llamado Luz en el Sendero. A los pocos días se estableció la denominada Logia Blavatsky, y a los pocos meses se fundó la revista Lucifer, para, según ellos, proporcionar algún tipo de propaganda pública antes de la publicación de la Doctrina Secreta, que tuvo lugar un año después. En esa época también empezó a tener relevancia Annie Besant, un miembro recientemente reclutado y estrella en ascenso de la Sociedad Teosófica. En 1888 también se estableció una nueva organización que estaba estrechamente afiliada a la Sociedad Teosófica. Esta organización, llamada Sección Esotérica de la Sociedad Teosófica, tenía como objetivo la promoción de los intereses esotéricos de la Sociedad Teosófica. Blavatsky tomó la responsabilidad de impartir enseñanzas esotéricas a un pequeño grupo de estudiantes que deseaban ser instruidos en esas prácticas. Pocos días después de que se fundó esta sección esotérica, se publicó La Doctrina Secreta. A grandes rasgos, ¿en qué consiste esta obra, La Doctrina Secreta? En el primer volumen, llamado Cosmogénesis, se trata de la evolución cósmica. Amplía el contenido de Isis sin velo, mientras que el segundo volumen, Antropogénesis, trata de la evolución de la humanidad a través de una sucesión de denominadas razas raíces, 5 de las cuales ya han aparecido. Este libro, Blavatsky dice que está basado en estrofas tomadas de El Libro de Qian, una obra desconocida para la erudición moderna, de la que se dice que fue compuesta por un pueblo no atestiguado y en una lengua desconocida para la filosofía. Además, Blavatsky decía que este era el primer libro de la historia. Todo esto obviamente que suena muy extraño, no hay dudas de eso. Pero ¿cuáles son las ideas principales contenidas en este libro? Primero, que existe un principio o realidad único, supremo, eterno, inmutable, desconocido, infinito. Segundo, que hay una unidad fundamental en toda la existencia. Tercero, que el universo es eterno, manifestado, y todo lo que hay en él está sujeto a la ley de periodicidad, de flujo y reflujo. 4. Que la evolución de la naturaleza, material y espiritual, refleja un desarrollo progresivo y no una mera acción repetitiva. 5. Que la evolución del individuo no se limita a una vida, sino que continúa a través de innumerables vidas posibilitadas en el proceso de reencarnación. 6.
que esta evolución se produce por la ley de causa y efecto, o karma. Las buenas acciones conducen a las buenas consecuencias, las malas acciones a malas consecuencias, asignando así plena responsabilidad al individuo que realiza las acciones. 7. Que el marco estructural del universo, incluida la humanidad, es por naturaleza septenario en su composición. 8. Que el universo cíclico y evolutivo tiene una constitución jerárquica. Cada componente, por ejemplo planetas, el Sol, el sistema solar, consta de 7 constituyentes o globos, ilustrando así la correspondencia entre el microcosmos del ser humano y el macrocosmos del universo. 9. Que la evolución humana en la Tierra tiene lugar dentro de 7 razas raíces, cada una de las cuales se divide en 7 subrazas. En nuestro estado actual de evolución perteneceríamos a la 5ª subraza, la anglosajona, de la 5ª raza raíz. 10. Que el universo está guiado y animado por una jerarquía cósmica de seres sensibles, cada uno de los cuales tiene una misión específica. En 1889, Blavatsky escribió o tradujo extractos del Libro de los Preceptos de Oro, y ella lo tituló La voz del silencio, supuestamente parte de la misma serie de textos de los que se habían derivado las estrofas del libro de Xian. Afirmaba que algunas estrofas eran prebudistas, otras de espíritu budista mahayana. Ese mismo mes también se publicó La clave de la teosofía, una popular introducción a la religión de la sabiduría o teosofía. Entre otros temas, trata de la naturaleza septenaria de la humanidad y la Tierra, la reencarnación, los estados post-mortem, la mente y el ego, y da información sobre la sociedad teosófica y los maestros teosóficos o, como ella lo llamaba, Mahatmas. Aunque la carrera de Blavatsky estuvo abierta a numerosas críticas de teólogos, científicos, académicos, el desafío más serio de la credibilidad de sus obras, de la Isis sin velo, la doctrina secreta y la voz del silencio, provino de un espiritista llamado William Emmett Coleman, que afirmaba que ella había plagiado la mayoría de los contenidos de sus obras, de diversas fuentes, tales como La historia de la magia y La demonología de Joseph N. Moser, Sod, el hijo del hombre, de Samuel F. Dunlap, Sod, los misterios de Adoni, también de Samuel F. Dunlap, Los gnósticos, de Charles William King, Krishna L. Chris y El espiritismo en el mundo, de Louis Jacoliot, entre tantos otros. Coleman enumeró un total de 100 fuentes secundarias. El plagio ha sido un problema en la teosofía desde que aparecieron las primeras acusaciones a finales de la década de 1880. Los métodos de Blavatsky para citar fuentes han sido defendidos por los teósofos, pero la verdad es que hasta el momento no se llevó a cabo una investigación detallada, seria, ni se establecieron criterios concretos y claros para probar o para refutar estas acusaciones. Curiosamente, muchos de los autores que supuestamente fueron víctimas del plagio de Blavatsky estaban vivos cuando se hicieron estas acusaciones, y sin embargo ninguno la acusó. El último gran ataque contra Blavatsky vino de parte de uno de los principales teósofos americanos, Eliot Coase. Habiendo fracasado en retener una posición de autoridad dentro de la recientemente organizada Sociedad Teosófica en Estados Unidos en 1886, y habiendo fracasado en conseguir la ayuda de Blavatsky en sus esfuerzos por obtener el control, Coase, en un artículo escrito por él, que apareció en el New York Sun en julio de 1890, atacó a Blavatsky como una impostora y también a la Sociedad Teosófica por sus enseñanzas. Esto dio lugar a una demanda iniciada en nombre de Blavatsky contra Coase y contra el New York Sun. La demanda finalizó debido a la muerte de Blavatsky, el 8 de mayo de 1891. Con el paso de los años, otros de los críticos de la obra de Blavatsky fueron, por ejemplo, Carl Jung, quien dijo que la obra de Blavatsky, así como también la obra de Upensky y de Gurdjieff, eran especulaciones inverificables, incomprobables. René Guénon también escribió una crítica detallada en la que afirmaba que Blavatsky había obtenido sus conocimientos de forma natural de otros libros en lugar de los llamados maestros espirituales sobrenaturales. Según los defensores de Blavatsky, sus logros no debían localizarse en sus supuestas habilidades psíquicas o en sus prácticas de medium, que podían o no haber existido, sino en su habilidad para sintetizar con gran erudición una vasta extensión de conocimiento y articular el conocimiento que ella creía que era la sabiduría antigua de la humanidad.
La síntesis esotérica de Blavatsky ha servido como fuente básica para posteriores esoteristas, literatos, científicos, movimientos enteros, incluyendo la New Age, que sabemos que así como cuenta con autores con muy buenas intenciones e información interesante y muy valiosa, también es una fuente inagotable de divagues incomprobables que a la larga pueden ser perjudiciales para las personas. La forma en la que Blavatsky embellece sus relatos capta notoriamente a los curiosos, pero también ahuyenta inmediatamente a los escépticos. Podemos ver que su obra es tan controversial como interesante, y tomar todo lo que ella dice como cierto sería literalmente caer en una fe ciega, ya que la gran mayoría de las cosas que ella menciona como las fuentes de donde proviene su conocimiento son fuentes absolutamente inverificables. Si a esto le sumamos que los círculos de los cuales ella formó parte y que además ella también creó tienen una tendencia sectaria, secretiva, hermética, vemos que esto es un cóctel bastante peligroso, más allá de cuáles hayan sido las intenciones iniciales de Blavatsky, ya que estas situaciones pueden derivar en manipulaciones, creencias totalmente sesgadas y una fe ciega en supuestos maestros de los cuales ni siquiera se sabe si existieron verdaderamente o no. Afortunadamente, contamos con sus libros, cada uno de nosotros puede leer los libros de Blavatsky y cada uno de nosotros podemos llegar a conclusiones propias, ante lo cual es preferible leerlos con prudencia y aunque sea con el conocimiento previo de las grandes controversias que rodean a estas obras, ya que si no corremos el riesgo de creernos que estamos ante una especie de gran verdad revelada, el gran secreto de la humanidad, con lo cual, por lo menos a partir de lo que pudimos ver hoy, esa idea es al menos tremendamente cuestionable. Como les digo, estos son temas muy delicados que pueden iniciar con un interés sutil en una temática, pero que si alguien decide involucrarse en algún tipo de organización de estas características, corre el riesgo de verse involucrado en prácticas de manipulación que, como les decía, tal vez no tengan nada que ver con el interés inicial de Blavatsky, pero que ciertamente es el común denominador en cualquier tipo de sociedad secreta o sociedad de estas características, donde no solamente se tratan este tipo de temáticas, sino que además se tratan con un secretismo, con un hermetismo que generalmente no trae buenas consecuencias. Por otro lado, la posibilidad de leer un libro por cuenta propia, con cierto criterio, no tiene mayores riesgos. A diferencia de la mayoría de los contemporáneos de Blavatsky, ella al día de hoy es tan visible como cualquier gurú que marca tendencia, y es probable que ella siga siendo considerada la esoterista más grande, más importante y la ocultista más famosa y célebre del siglo XIX. Bueno, espero que les haya gustado este video. He intentado compartir una visión que engloba tanto los aspectos positivos como negativos de Blavatsky y de su obra. Me encantaría leerlos en los comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, su experiencia si es que estuvieron en contacto con alguna de esta información previamente, sus ideas para próximos videos en este canal. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.